Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de ese plan de rescate a la hostelería que aprobó ayer el Gobierno de España. Y es que lo primero es ponerlo en contexto. Estamos hablando de un plan de ayuda que se prometió hace más de 2 meses, que bueno, pues hasta el día de ayer no se había materializado. Y bueno, pues ahora repasaremos en qué se ha materializado, en qué no, y bueno, pues también qué opina el sector de este plan de ayuda, que para el Gobierno es un plan que va a rescatar la hostelería y el sector del turismo, pero sin embargo para los afectados pues consideran, igual que las asociaciones y los representantes, consideran que es un plan, bueno, ahora lo veremos, pero que es un plan que no cubre las necesidades del sector. Hace muy poquitos días tuvimos una conversación en nuestro programa de radio, El Mundo Emprende, en el radio, los domingos de 7 a 8 de la mañana. Tuvimos una conversación con el presidente de la Federación Española de Empresarios de Hostelería. Por aquí os dejo lo que nos decía. Y bueno, pues todas esas cosas que nos decía, bueno, pues ahora vamos a ver si las vemos reflejadas en este plan que ellos pedían para salvar la hostelería, que como os digo, llega 2 meses tarde y que ahora veremos si efectivamente va a ser ese flotador que permita mantener los negocios de la hostelería, del sector turístico, vivos hasta que pase toda esta situación de crisis económica. Y bueno, vamos a empezar con el titular, y es que el Gobierno cifra en 4.200 millones de euros el plan de choque para la hostelería, el turismo y el comercio. 4.200 millones, que bueno, ya lo decimos directamente, el sector preferiría en ayudas directas, porque este plan, si hay algo que no tiene, absolutamente ninguna ayuda directa. Lo que sí nos dicen es que, oye, las comunidades que hagan las ayudas directas que ya están haciendo o que estimen oportunas. Hace poquitos días hablábamos de esas ayudas directas que ponía en marcha, por aquí os dejo un vídeo, la Comunidad Catalana, y bueno, pues que ha ayudado o está ayudando a 116.000 pequeños comercios, hosteleros, que se han visto obligados a cerrar por decisiones sanitarias, y bueno, pues van a recibir 2.000 euros de ayuda directa que bueno, les va a poder permitir sobrevivir unas cuantas semanas, bueno, hasta que veamos cómo va evolucionando todo este tema de la pandemia. Sin embargo, las medidas que se aprobaron ayer en el Consejo de Ministros no incluyen absolutamente ninguna ayuda directa. ¿Y qué nos dicen los representantes empresariales? Bueno, pues por ejemplo, en el sector de la hostelería lo que nos dicen es que estas medidas o este plan deja fuera al 97% de los hosteleros. Y es que, como veréis ahora, bueno, pues hay ciertas ayudas al tema del alquiler, que en la mayoría de los casos no van a poder ser aplicadas en los pequeños negocios de hostelería. Estamos hablando de cierta reducción en los impuestos. Estamos hablando de que los negocios están en pérdidas, con lo que la reducción sobre el beneficio pues es algo que no tiene mucho sentido. Y después, eso sí, medidas de aplazamiento de impuestos, que lo que volvemos es a volver a coger todo ese problema y lanzarlo para más adelante, y medidas para poder pedir financiación, pero todo esto contra deuda. Ayudas directas, absolutamente nada, que era lo que pedía la patronal, y bueno, no estamos hablando de cosas tan diferentes a lo que está haciendo Europa. Estamos hablando de que Alemania, bueno, pues el 65% de las pérdidas de esos negocios lo paga en ayudas directas. Estamos hablando de Francia, que pone 10.000 euros sobre la mesa directos para todos estos negocios, y bueno, pues hablamos de España, que lejos de todo eso, pues ya sabemos que por aquí os dejo el calendario de esas contramedidas que quiere tomar el Gobierno, pues que bueno, pues que si subida del salario mínimo, que si subida de las cotizaciones a los autónomos, que si les vamos a todos los ciudadanos a permitir deducirse menos en los planes de ahorro, que si subimos las tasas, por ejemplo la tasa Google. También os dejo por aquí otro vídeo en el que hablamos de cómo eso va a afectar a la pyme. Bueno, pues un montón de medidas que al final son subida de impuestos y bueno, como decía hace poco una ministra, mal estamos si las empresas españolas no pueden asumir 10-15 euros de subida en el salario mínimo interprofesional de los trabajadores. Bueno, pues mal estamos, digo yo, si nuestros políticos no entienden lo que implica subir 10-15 euros en el salario mínimo,
que, como digo en este vídeo, que es nuestra propuesta para el salario mínimo, pues estaría muy bien que, vale, hiciéramos esa subida, pero a costa de pagar menos impuestos, porque una subida de 10-15 euros tiene otra subida de 10-15 euros en impuestos, con lo que al final, pues el empresario está asumiendo las dos subidas, la de impuestos y la del salario mínimo, sin una contraprestación en rentabilidad o en productividad, con lo que se hace muy difícil, y más en esta situación en la que estamos, todo ese tema de las subidas de impuestos. Así que lejos de estar dando ayudas directas, lejos de apoyar al sector, se están tomando unas medidas que no son las que necesita el sector y que además no rescatan, como dice el titular, a los hosteleros, por lo menos a los hosteleros. Ya os digo, solo un 3% podrá bueno, pues realmente aprovechar estas medidas que vamos a repasar ahora mismo. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, la medida principal que se ha vendido a bombo y platillo es esa posibilidad de reducir los alquileres o incluso aplazarlos durante 2 años. Pero, como todas estas medidas, tiene su problema. Y el problema es que esta medida solo se puede aplicar bueno, pues si tu casero es un tenedor de más de 10 propiedades. Estamos hablando que esta medida, pues, bueno, va a poder favorecer pues a los grandes negocios o a los negocios que están, por ejemplo, en centros comerciales y cosas así, porque el que está a pie de calle, normalmente su casero pues tiene un local, o 2 o 3 como mucho, con lo que no va a estar obligado por esta ley. Sí que es verdad que bueno, pues se han tomado para este tipo de hosteleros y pequeños comercios, que son la mayoría, se han tomado bueno, pues alguna medida que nos da la sensación de que no va a funcionar en absoluto, y es que se puede llegar a una negociación con nuestro casero en el negocio para reducir el importe del alquiler. Bueno, y esa reducción, lo que sí se dice es que el casero se lo va a poder deducir como gasto completo dentro de, bueno, pues dentro de su declaración de impuestos. ¿Cuántos arrendadores van a aceptar esta solución para reducir el precio del alquiler? Pues me temo que prácticamente ninguno, porque todos están con la misma necesidad que pueda estar el comercio hostelero. Muchos de ellos viven de ese alquiler, con lo que, bueno, pues volvemos otra vez a no dar soluciones reales, a vender titulares, y el titular es que el pequeño comercio está salvado porque se ha tomado una medida que les va a facilitar el tema del alquiler, que en muchos casos les va a quitar ese gasto o lo va a reducir muchísimo, y la verdad, como dicen las asociaciones, es que esto va a afectar a muy poquitos autónomos, muy poquitas pymes, que la mayoría de los negocios van a seguir teniendo un problema con el alquiler de sus locales. Segunda medida, volvemos otra vez a los famosos aplazamientos fiscales. Lo que se le dice al sector es que, bueno, ese primer trimestre del 2021, cuando llegue la hora de liquidarlo en abril, no estamos hablando de los impuestos de ahora importantes, serán los de abril, pues los van a poder aplazar 6 meses. Volvemos a la misma fórmula de la vez anterior: 3 meses sin impuestos, sin intereses, perdón, 3 meses con intereses. Bueno, esta ayuda, estamos aplazando ese pago de impuestos, pero no estamos dando dinero para poder sobrevivir. ¿Aumentamos la liquidez? Puede ser, pero ya hemos tenido la experiencia de ese noviembre negro en el que hubo que devolver, hubo que pagar todos esos aplazamientos, y que al final ha provocado que muchísimas empresas, muchísimos negocios no hayan podido atender ese pago y estén ahora mismo dentro de ese círculo perverso de las deudas con Hacienda, los intereses, los recargos, los embargos, que bueno, pues que de alguna manera va a haber que solucionar, porque si no va a hacer inviable muchísimas empresas que podrían serlo si no hubiera ocurrido esta circunstancia del COVID. Así que aplazamiento de impuestos 6 meses, 3 sin intereses, 3 con intereses. Bueno, pues una medida que la verdad no rescata a la hostelería, ni al turismo, ni al pequeño comercio. Tercero, nueva línea de avales, el 90% garantizado por el Estado. Si es que no podemos solucionar este problema con endeudamiento, porque al final estamos echando sobre los hombros del autónomo y de las empresas todo este tiempo que han estado sin poder trabajar, pero teniendo que pagar gastos. Y no han podido trabajar porque lo ha prohibido el gobierno por un tema sanitario, que es perfectamente entendible. Pero, y bueno, aquí hay un razonamiento que hacen sobre todo desde ATA, la Asociación de Autónomos, y su presidente. A ver, yo no estoy muy de acuerdo, porque no estoy muy de acuerdo en el tema
de la indemnización de los trabajadores como cosa socialmente asumida. Dicho esto, él habla de que, claro, cuando tú tienes que despedir a un trabajador lo tienes que indemnizar. Como empresa, es una obligación que tienes y, bueno, pues es una de las dificultades al empleo, una de las barreras de entrada al empleo. Y es que un empleado que se acaba la actividad y que lleva contigo pues 10 años, pues le tienes que pagar una pasta en indemnización. Que se acaba el negocio, que, bueno, pues tienes que tener previsto ese dinero en indemnización. Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno despide, entre comillas, a los pequeños negocios, a la hostelería, no les deja abrir, no les deja funcionar. Y, sin embargo, no quiere indemnizarles. Lo único que hace es decirle, oye, mira, te puedo dar un préstamo, pero tendrás que pagar. Te puedo aplazar los impuestos, pero, bueno, mira a ver si negocias con tu arrendador y yo le doy alguna ventaja fiscal que bueno, pues ya veremos a ver cuántos arrendadores lo aceptan. Así que, aun no estando de acuerdo en ese principio de la indemnización, pero que conocemos todos bien en el mercado laboral, pues igual hay que planteárselo también con los negocios. ¿Será el Estado el que tenga que indemnizar a estos negocios por haberles obligado a no abrir, por no haberle dado, bueno, como es su obligación, la situación ideal para que puedan desarrollar su actividad? Bueno, pues lo que sí propone el gobierno es que te vamos a dar unos créditos a través del ICO para que te endeudes. Así que toda esta crisis la vas a sufrir tú y, bueno, pues lo único que vamos a facilitar que la puedas pagar dentro de mucho tiempo. Pero, hombre, de alguna manera tendremos que ayudar a estos negocios que no tienen la culpa de lo que está pasando, lógicamente no la tiene nadie, y entre todos habrá que echar una mano, porque si no, el problema igual lo solucionamos ahora en el corto plazo, pero ¿cómo va a pagar un negocio que, bueno, pues si va con sus beneficios más o menos justos, cómo va a pagar dentro de un año, de 2, de 3, todo este año sin facturar? Es una mochila que de alguna manera, con ayudas directas, teníamos que estar aliviando. Luego, bueno, hay otra medida que se toma para todos esos autónomos que estén en el sistema de módulos, que, bueno, es verdad que dentro de la hostelería hay muchos que están en módulos. Por aquí os dejo en qué consisten los módulos y os cuento rápidamente. Los módulos al final es lo que se llama la estimación objetiva. Hay unas fórmulas que te permiten calcular pues, una especie de tarifa continua de impuestos y de IVA, una especie de IVA simplificado, en el que, bueno, pues todos los trimestres tienes que pagar una cantidad fija en función no tanto de la facturación o de cómo vaya el negocio, sino pues de otros parámetros, número de mesas, potencia del horno, luz contratada, depende de tu actividad. Bueno, bien, pues claro, ahora estamos en una situación en la que hay muchísimos autónomos porque claro, cuando un autónomo no está en estimación objetiva o una pyme que está en estimación directa, pues si tiene pérdidas no paga IRPF o no paga impuesto de sociedades porque tiene pérdidas. Este impuesto se paga sobre el beneficio. Bueno, pues la situación de los módulos que tradicionalmente ha favorecido a quien estaba en módulos, pues porque pagaba una tarifa fija más o menos independiente de la facturación, aunque luego hay algunas regulaciones que en muchos casos no se terminan de hacer, pero bueno, hay unas regulaciones que hay que hacer. Claro, ahora estamos pagando de manera fija esos mismos impuestos sin tener beneficios, teniendo pérdidas, con lo que el drama todavía es mayor. Y bueno, pues lo que saca este Real Decreto es que bueno, pues te puedes deducir, en vez de un 5% que había actual, pues un 20% con carácter general para el 2020. Y eso sí, para la hostelería, el turismo, etcétera, etcétera, estaríamos hablando de una reducción del 35%. Bueno, al final, ¿qué nos está diciendo esto? Que el que está en módulos le vamos a reducir un 35% el IRPF que tiene que pagar, esa cuota fija, pero lo podemos ver de otra manera. Tiene que estar pagando un 65% de IRPF sobre un dinero que no ha ganado, sobre pérdidas absolutas. Con lo que, bueno, pues la verdad es que además de estar en la situación en la que está, pues el autónomo que está en módulos tiene que estar pagando, bueno, pues impuestos sobre un dinero que no gana. Algo realmente tremendo en esta situación. Con lo que esta medida, que también se vende a bombo y platillo, si la explicamos bien, pues realmente es dejar de cobrar un dinero que realmente
no tendría sentido cobrar porque no hay beneficios, porque no se está realizando la actividad y, bueno, pues no tiene sentido cobrar una cuota fija cuando no hay actividad. No debería pagarse absolutamente nada porque no hay beneficios y porque, bueno, pues al final esa cuota es cuando tú pagas ese dinero fijo cada trimestre porque hay una situación que se te permite realizar tu actividad. Si no se te permite realizar tu actividad o se limita de tal manera que los beneficios caigan en picado, pues parece que no tiene sentido pagar ni un 65, ni un 50, ni un 20, ni un 25 de IRPF sobre ningún beneficio. Si estuvieran en estimación directa, pues lógicamente IRPF no tendrían que pagar porque tendrían más gastos que ingresos, con lo que tendrían pérdidas y todos sabemos que al final el impuesto, el IRPF, lo vamos a ir, reteniendo cada trimestre en función del beneficio que hemos tenido, esos ingresos que hemos recibido menos esos gastos fiscalmente deducibles. Bueno, pues a partir de ahí, en la estimación directa, lo que tenemos es un 20% que retenemos, que después, en la declaración de la renta, pues se regula. Bueno, pues en este caso vamos a estar reteniendo un 65 sobre algo que realmente no se ha producido. Y bueno, pues amigos, veis que además hay detalles que vuelven a reflejar cuál es la motivación de todas estas medidas. Se da la posibilidad de ese aplazamiento de impuestos del primer trimestre del 2021 y eso sí, los intereses los cobramos a partir del tercer mes. O sea, le estamos cobrando intereses a alguien que lo que pretendemos es darle dinero para que tenga liquidez y para que mantenga sus negocios abiertos. Sí, te vamos a dar liquidez, pero te la vamos a cobrar. Bueno, no sé, no parece de recibo. Y esto frente a lo que hacen otros países, que como decía, es inyectar dinero directo, dar ayudas directas a estos negocios, bueno, pues por ese sentimiento de responsabilidad con la situación en la que estamos. Oye, yo te tengo que prohibir abrir tu actividad o realizarla de la manera habitual, con lo que, bueno, estimo cuánto van a ser esas pérdidas y te inyecto ese dinero de manera directa para que tu negocio esté intacto, para cuando haya que salir de esta crisis, pues puedas hacerlo de manera rápida, generando riqueza y creando puestos de trabajo. En el caso de España, ¿qué va a pasar? Pues que cuando haya que empezar a generar riquezas tendremos una mochila de ICOs, de aplazamientos y, bueno, pues de aplazamientos de la renta, del local también, porque lejos de que nos den ayudas directas para pagar esa renta, pues lo que nos dicen es que negociemos el aplazamiento. Amigos, los aplazamientos hay que pagarlos en algún momento, con lo que vamos a ser mucho menos competitivos en el futuro, porque lógicamente vamos a tener que estar pagando todos esos aplazamientos y en muchísimos casos, bueno, lo que vamos a hacer es alargar unas semanas más, unos meses más, esta muerte anunciada, porque realmente lo que le estamos pidiendo a la hostelería, al turismo y a los negocios en general, le estamos pidiendo que a partir del año que viene empiecen a funcionar y bueno, pues que haya un año entero de deudas que poco a poco se lo vayan repartiendo en el futuro. Es decir, si la economía estuviera tan sobrada como para poder hacer esto, pues sería maravilloso, pero nos da que en los próximos años esta no va a ser la situación. Y vamos a tener que sacar nuestros negocios adelante y además pagar todas esas deudas, toda esa mochila que venimos echándonos a la espalda. Una situación realmente muy difícil de entender. Así que amigos, que estabais esperando pues unas medidas de ayuda a la hostelería, al turismo, al comercio, no las tenéis. Se han aprobado este martes una serie de ayudas. Volvemos a la misma línea que nos tienen acostumbrados. No hay ayudas directas. De hecho, se mofan de que las ayudas directas las den las comunidades. ¿Vale? Y todo lo que se nos propone pues es mayor endeudamiento, con el aplazamiento de deudas tributarias, con el aplazamiento de alquileres, bueno, pues más deuda para que el día de mañana pues nos sea más complicado a todos poder salir de esta situación. Y luego, por otro lado, bueno, pues eso, nos dicen que el problema del alquiler lo solucionan con una serie de medidas que a quienes afectan son pues, a comercios que tienen grandes tenedores detrás, que para la mayoría de vosotros no os va a afectar en absoluto. Luego se habla de incentivos fiscales, de reducciones de impuestos.
impuestos que se están cobrando sin sentido, porque se están reteniendo IRPFs sobre una actividad que no ha tenido beneficio. Entonces, cualquier retención que se haga fija, como son los módulos, pues es un atraco a mano armada en esta situación, con lo que reducirlas pues es reducir el atraco, pero seguimos en la misma situación. Al final, ninguna ayuda. Y bueno, pues lo que sí haremos, y estas son las cosas que tiene este país, lo que sí haremos a partir del 1 de enero es subir impuestos y subir cotizaciones. Bueno, pues veremos cómo funciona este método. Mira que ya hemos hecho experimentos de este tipo muchas veces. Y ahí estamos, a la cola del empleo, con el mayor número de jóvenes desempleados. Pero oye, nuestra fórmula es maravillosa. Nos recuperamos fenomenal de las crisis. Tenemos un mercado laboral sólido. Tremendo. Bueno, pues estas ayudas a la hostelería, un bluff completo. Como decían los representantes específicos de la hostelería, van a poder ayudar a un 3% del sector. Para el turismo, para el comercio, pues exactamente igual. Y bueno, pues una decepción que además llega 2 meses tarde de cuando se prometió y que hacen que estas Navidades pues muchos empresarios se planteen qué es lo que van a hacer de cara al 2021, porque realmente ya estamos viendo cuál es la filosofía del Gobierno con el tema de las ayudas. Y realmente hablan de 4.200 millones, bueno, pues cojas ese dinero y dese en ayudas directas al sector. ¿A que no? ¿A que eso no lo vamos a hacer? Porque realmente esos 4.200 millones no existen y lo único que hacemos es bueno, pues arañar de un sitio o de otro y inflar cuánto va a suponer cuando todos sabemos que no es verdad. Igual que no son verdad los presupuestos que vienen, ni los ingresos que tenemos previstos, ni absolutamente nada de lo que se está planteando. Así que sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Siento que a pocos días de Navidad os tenga que dar estas noticias, pero es cuando han aprobado este plan, sin consultárselo a nadie, sin negociarlo con nadie. Directamente tenemos este plan de rescate al turismo, a la hostelería y al comercio, que no va a rescatar a nadie, pero que bueno, pues ahí lo tenemos como regalo de Papá Noel. Tremendo. Aquí la verdad es que somos más de los Reyes Magos. A ver si para los Reyes Magos viene alguna buena noticia, porque lo que es para Papá Noel, la verdad es que tremendo. Así que os voy a pedir algo que no implica aplazamientos, ni que os va a endeudar, ni que, bueno, pues realmente no os va a resolver ningún problema. Aquí lo que intentamos es resolver los problemas, ayudaros a que vuestro emprendimiento sea mucho más rentable, conozcáis cómo funcionan las herramientas, qué es lo que tenéis que hacer, los términos, bueno, pues absolutamente todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y con la puesta en marcha de negocios. Así que os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento y bueno, pues si lo que queréis es seguir actualizados en todas estas cosas que pasan a raíz del COVID y del emprendimiento, pues aquí tenéis un vídeo que en este caso YouTube ha seleccionado para vosotros. Adiós, adiós.